Bienvenida comunidad Radio Escucha a un episodio más de Las Mujeres Facturan, un podcast que analiza quiénes son las trabajadoras digitales, su vida en las calles, sus historias, motivaciones y realidades cotidianas. Desde CIMAC Radio y sus redes sociales, llegamos a tus oídos. ¡Comenzamos! Hola a todo el planeta Tierra, a un episodio más de Las Mujeres Facturan, nuestro podcast sobre plataformas digitales y autonomía económica de las mujeres. Yo soy Wendy Salas y le doy la más calurosa de las bienvenidas a Oli. ¿Cómo estás, Oli? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Wendy? Pues yo bien contenta de estar otra vez aquí en este programa, en donde nuestro principal objetivo es visibilizar la lucha de las mujeres que trabajan en las plataformas digitales y pues obviamente posicionar todo lo que tiene que ver con sus derechos humanos. Qué gusto que estén todas aquí con nosotras otra vez. También quiero dar la bienvenida a Nadia y a Viri. Viri, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida en la calle? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, es muy complaciente y muy estresante a la vez. Nadia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, un gusto estar aquí y arrancamos. Muy bien, pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de CIMAC, en Spotify, en YouTube como CIMAC TV y en Spotify y Facebook como CIMAC Radio. Y bueno, pues muchas gracias a todas por estar aquí. Yo hoy quisiera que abriéramos un poco el telón de este programa con algunas noticias que pasaron, Oli, en los últimos días. Fíjate que estaba yo leyendo que hubo una manifestación de personas que trabajan en plataformas digitales. Una de sus grandes demandas era que, por favor, se responsabilizara e incluso se sancionara a las personas automovilistas que avientan los carros a las personas repartidoras y que al parecer quedan impunes. Y otro tema que pasó en Puebla, que se organizaron varias personas que ya están incluso en una organización de repartidores y repartidores, y una de sus grandes manifestaciones era precisamente la aclaración de cómo están las leyes o la ley, la modificación a la ley del trabajo en nuestro país, porque no les está redituando en sus ingresos. Y hoy precisamente traigo eso a colación, Oli, porque hoy nos toca hablar de un tema muy importante que es la organización social, la organización política, la organización con agenda. Y tú eres una de nuestras especialistas en materia sociológica de este hecho social. Cuéntanos, Oli, ¿qué es eso de organizarnos? ¿Es un derecho? ¿No es un derecho? ¿Desde cuándo? ¿Desde que el mamut era mamut y empezamos a salir de las cavernas, las mujeres a cazar? ¿O qué pasó? No, pues fíjate que le acabas de dar a temas bien importantes y que justo se engloban en lo que vamos a platicar ahorita un poquito y que tiene que ver justo con dimensionar a qué nos referimos con la organización social, ¿no? La organización social, pues yo creo que ha existido desde que la humanidad es humanidad, aunque pues sí ha pasado por un proceso tanto histórico como coyuntural en cuanto a el momento social en el que se desarrolla, pero para el tema que nos atañe, Wendy, sí me parece bien importante empezar diciendo que el asunto es que las mujeres siempre nos hemos organizado. Las mujeres siempre hemos estado en todos los movimientos que ha tenido la humanidad. Hemos participado siempre. Pero organización femenina, digamos, ya visibilizada desde el punto de vista político, pues tiene poquito en términos de lo que es la historia de la humanidad. Ahí sí yo sí quiero mencionar que, por ejemplo, es en este país, pues gracias a la cuestión del voto, en donde se empieza, son momentos muy especiales en donde se empieza a gestar justo ya la organización y participación de forma más estructurada, con una agenda, y las agendas son un montón, unas más visibles que otras. Eso también hay que decirlo y sí quiero que quede muy claro, porque no quiero que aquí, aunque estamos hablando de las mujeres trabajadoras en las plataformas,
invisibilicemos momentos históricos que nos han marcado y que han sido muy importantes, ¿no? Entonces, a raíz del voto empiezan a surgir todas estas organizaciones de mujeres ya con una agenda política. Esa parte de la agenda política empieza por temas que atañen en ese momento histórico a lo que precisamente es el cuerpo de las mujeres, ¿no? Porque hay un concepto lindo que es el concepto de sí misma, que ese a lo mejor no lo tenemos tan claro en la vida cotidiana, pero si nos pudieras explicar, Oli, qué es eso del concepto de sí misma, cuando una mujer que se sabe, se siente, ¿qué es el concepto de sí misma dentro de la lucha política? Pues es básicamente el mirarse como una persona que tiene derechos, es finalmente percibirse hacia afuera como alguien que puede incidir en cierta agenda, ¿no? Entonces, esta conciencia de soy yo, tengo derechos y los puedo expresar, o en este caso luchar por ellos, sí, luchar por ellos, exigirlos, ¿no? A mí me parece que es lo que empieza a gestar esta conciencia de sí misma y que después encuentra sinergia con otras mujeres y entonces es cuando comenzamos a construir agendas. Entonces, de manera colectiva, las mujeres nos empezamos a organizar y a mí me parece que es un momento muy importante en la historia, puesto que ya organizadas con esta conciencia, tanto personal como colectiva, pues es incluso lo que nos empieza a convocar desde el movimiento social cuando también en el momento histórico que empiezan a pasar estas cosas. Por ejemplo, Simone de Beauvoir dice lo personal es político, ¿no? Y en ese sentido todas estamos comenzando a participar de forma más activa y justo a formar estos grupos que sí me parecen bien importantes, desde estas colectivas que hasta la fecha siguen gestándose como movimientos muy activos, muy vivos, muy llenos de ideas, muy llenos de creatividad, con formas muy diversas de posicionar las agendas, de hacer justo política, ¿no? Oli, que digas que tienen formas diversas, que no son momentos históricos, no estamos para momentos históricos rígidos, ¿no? Tenemos que ser muy dúctiles y buscar esto que tú dijiste, esta palabra está bien bonita, sinergia. Es decir, cómo me relaciono con otros movimientos, con otras demandas y cómo nos cohesionamos. Porque también otro principio del avance de la agenda de las mujeres o de las demandas de las mujeres, no solo en el ámbito político, sino también en el ámbito legislativo, en el ámbito de las políticas públicas, del diario acontecer, de la seguridad, es todas juntas o no vamos a avanzar. Y aquí también es todos juntos o no vamos a avanzar. Justo, y entonces ahí sí creo que esa parte es la que ahorita también nos está convocando para este tema de empezar a visibilizar justo la agenda de las trabajadoras en las plataformas digitales, porque acuérdense que también hay mucho estigma, hay mucho modelo hegemónico de cómo son las cosas y creemos que son más hombres que mujeres las que andan en las plataformas y creo que aquí también vinimos a desmitificar eso, a decir sí hay hombres, claro, pero también hay un montononal de mujeres y entonces esta agenda atraviesa de formas diferentes la lucha por los derechos laborales de las personas en las plataformas, si tú eres mujer o si eres hombre o si tienes determinada edad o no. Y entonces esta organización que vemos que se va gestando cada vez más fuerte, más organizada, con más agenda justo, creo que es justo lo que en este momento podemos ir viendo que se está poniendo bien interesante y que también nos sirve para analizar lo que ya se propuso, porque fíjate que ya hay reformas a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y en ese sentido yo las estaba revisando, Wendy, y sí me quedé, pues se escuchan re bonitas, se leen de otro mundo. Sí, tú dices, wow, ¿no? Tú dices, esto va Estamos a ser... en primer mundo. Yo me sentía en Islandia, la verdad, ¿no? Entonces cuando la leí y dije, no, pues qué trabajar. Por otro lado, trabajo sí, no, y no, luego ya si la me voy a plata. anotar en una plataforma porque todo está planchadísimo, todo va a ser perfecto, pero ahí es justo donde tanta experiencia en los movimientos sociales de mujeres, luego te hace irte a la minucia y es cuando dices, a ver,
realmente todas estas reformas, todo lo que dice el papelito, está incidiendo directamente en el beneficio de las mujeres y sobre todo del trabajo de cuidados, porque ahí sí quiero hacer mucho énfasis. Desde el programa pasado hablábamos de que el trabajo de cuidados sostiene la vida, de que el trabajo de cuidados sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres y que también ya reconocíamos por todo lo que platicamos con Nadia y con Viri, que son las mujeres las que están llevando por un lado esta agenda de derechos de cuidados dentro de las plataformas y en todos los espacios, en todos ¿no? los espacios. Y que son también las que se tienen que rifar más, porque pues digo, hablando sociológicamente del rife, el rife es justo eso, salirse a la calle a ponerse una buena friega para traer el sustento a casa. Y las mujeres ahí son expertas, ¿no? Sí, que no tienes garantías de cuidados del Estado en la calle, porque como lo decíamos igual en el otro programa, o sea, tu trabajo no es desde tu casita, una compu, plataforma digital, o sea, todo el mundo se imagina la gig economy ganando, bueno, mares de lana porque es la nueva economía, desde tu casita, en tu mesita y con tu café y tu compu y tu conexión a internet, voy a decir la palabra mamalona, de quién sabe cuántos gigas y tú chambeando. Y no, porque también la otra parte de la gig economy es la de la calle. Y en la calle no hay garantía de que el policía, la policía o incluso la misma persona que anda en su auto, como yo les decía al principio, queridos radioescuchas, hay muchísimos problemas, muchísimos accidentes, guiño guiño, de personas repartidoras, de mujeres también. De hecho, Viri lo dijo en el programa pasado, que les avientan el carro solo porque van en su bici, como si les estorbaran. Y yo recuerdo hace poco también platicábamos, y eso va a ser el gran debate del tema de los impuestos, porque vamos a tener un programa solo sobre impuestos, de que ya a la bandita repartidora les cobra el impuesto por andar en la calle, y eso es un nuevo impuesto que se les impuso a las repartidoras y a los repartidores de plataformas digitales. O sea, no se les impuso a los camioneros, a los que vienen a la central de abastos con sus camionetones de naranjas y así. Se les impuso a las colegas, a los colegas que usan la vía pública y que trabajan por plataforma digital. Y ese va a ser un gran tema también, porque también es uno de los hitos que convoca a la población a organizarse. Cuando los impuestos, cuando las reglas, cuando las leyes no corresponden con la vida cotidiana o el bienestar en la vida cotidiana de hombres y mujeres. Y tú lo dijiste, hay una agenda de plataformas digitales, hay una agenda de derechos, pero dentro de esa agenda no estaban las chicas, no estaban con sus necesidades específicas. Y por eso creo que también es importante hablar de que la organización feminista, pro derechos, no, ¿cómo decirlo? No está junto con pegado, pero no revuelto. Porque hay una gran discusión de que, pues aquí está todo ya junto. Decía, lo que dice la ley y que te dan ganas de pensar que vives en Islandia y de que todo es muy bonito, dista mucho de lo que se practica. Entonces, una cosa es la teoría, una cosa es la práctica y otra es cuando las cosas de plano no se practican. Y yo creo que para eso, posicionar las voces de las mujeres que están trabajando en las plataformas y cómo viven todos estos detallitos como el de estar pagando por usar una carretera, por pasar por tal lugar, el asunto de si tengo acceso en realidad a lo que dice la ley en materia de salud, por ejemplo, estoy embarazada y sí tengo chance de utilizar los servicios del Estado en salud para poder parir, para poder alimentar después, estar en todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo lo vi, te digo, se lee muy bonito, yo estaba maravillada, como tú dijiste hace rato, con ganas de, pues vamos a apuntarnos ahí, ya nuestra vida se resolvió, pero creo que sí, en ese sentido es bien importante escuchar a Nadia, escuchar a Viri y a todas las mujeres que nos van a ir presentando a lo largo de estos programas, porque lo acabas de decir tú también muy bien, ¿no? Y creo que en eso sí hay que hacer mucho énfasis en este espacio tan
sororo y tan importante que nos proporcionaron. Nosotras como mujeres feministas sí reconocemos que las mujeres repartidoras tienen una agenda y son un claro ejemplo de lo que es la participación política de las mujeres como tal en la vida de este país. O sea, eso es lo generando primero. riqueza. Generan riqueza, reproducen la vida social, o sea, como sea, así le dediquen 10 horas, 8, 6, 4, las que sean, también reproducen la vida. Entonces, producen y reproducen la vida social. Entonces, gracias a las mujeres es que hay alimentos en las casas, las mujeres se están cuidando y justo estas mujeres también están visibilizando los tipos de violencia que padecen. En ese sentido, a mí me parece que por eso es importante este programa, estos espacios, porque hay que hablar, visibilizar y poner sobre la mesa todos los tipos de violencias que con todo y las leyes, o a pesar de las leyes, las mujeres estamos padeciendo. Y también decirlo, o sea, organización social no es, o sí es, no lo sé, ahorita lo platicamos con las protagonistas, andar de mitoteras, ¿no? Y mitotera viene de mitote, que es de mito, o sea, como de mentirosas y pura creencia. Y pues vamos a desmitificar, si de esto se trata este podcast, vamos a desmitificar ese término. Y sí somos mitoteras, sí lo somos. Porque si mitote significa luchar por tus derechos, saberte consciente de que los tienes y luchar por ellos y exigirlos y saber con quién dirigir tus demandas, organizarte, cambiar la desigualdad, somos mitoteras. Y regresamos con las mitoteras mayores para hablar precisamente de cómo se organizan, cuándo inició esto, quiénes son las protagonistas de esta historia y cómo se fusionan con otras luchas, con otras agendas. Y bueno, mujeres, aunque ustedes estén en su oficina, camino a sus oficinas, a sus trabajos formales, guiño guiño, pues bueno, déjenme decirles que también por ahí atraviesa el tema de sus derechos laborales, que van a ver que aquí vamos a aprender un buen también, aunque no sea parecido, ¿no? O sí sea, no sé, vamos a ver de qué va. Esto tiene mucho hilo, no sé, Oli, ¿tú cómo ves? Como que para lanzarle a nuestras compañeras, ya ahorita que vamos a empezar con un corte y también vamos antes a lanzar unas preguntas generadoras para que ellas vayan justo aterrizando los conceptos, porque para eso venimos aquí, ¿sí? Yo sí me pregunto si realmente estas reformas que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo están beneficiando igual a las mujeres que a los hombres. O sea, sí notan el tema de la equidad en estas reformas, o quizá estas reformas también han aumentado las brechas, es decir, las diferencias que existen para el ejercicio de los derechos entre hombres y mujeres. Por ejemplo, a mí me queda claro que las mujeres perciben hasta 40% menos las que trabajan en las plataformas de salario, ¿no? Y, por ejemplo, también que nos cuenten ¿qué tanto se puede acceder al bienestar social, al asunto de la salud, al asunto de Infonavit? Porque supuestamente la ley también dice eso, que ustedes van a poder cotizar para adquirir una vivienda, y en ese sentido, pues en nuestro siguiente segmento, nos van a estar comentando todo esto nuestras queridas Viri y Nadia. Nos vamos a un cortecito, pero regresamos, y al regresar con las protagonistas de El Mitote. Con un enfoque feminista construimos la narrativa digital. En un momento regresamos. Toma nota, esto es Las Mujeres Facturan. Estás escuchándonos desde CIMAC Radio, periodismo con enfoque de igualdad. No te pierdas todos los miércoles a las 11 de la mañana Análisis Feminista. Los atentados tan graves contra periodistas. Discutimos los temas más relevantes de la agenda política nacional. Entrevistas, mesas de análisis y reflexión bajo una perspectiva de género.
conducido por Lucía Lagunes Huerta. Usted nos puede dejar un mensaje de voz o enviarnos un mensaje de texto. Escucha su retransmisión los jueves a las 5:30 de la tarde. En Análisis Feminista. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Levántate y baila con Frecuencia Sorora. Conoce las propuestas musicales de las mujeres de América Latina y descubre, de viva voz, lo que las inspira y lo que han generado con su sonido. Sintonízanos el viernes a las 11 de la mañana. Si te lo perdiste, escucha nuestra retransmisión los lunes a las 5:30 de la tarde. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Hola queridos, queridas, ya regresamos, estamos en Las Mujeres Facturen. Por favor síganos en nuestras redes sociales, en CIMAC Radio, en YouTube, en Spotify, en Facebook y lo que se nos ponga enfrente. Ustedes escúchenos porque esto se está poniendo bueno. En el segmento anterior platicábamos de Oli y una servidora que, pues bueno, las mujeres desde que nos acordamos, nos organizamos para todo, para incluso en comunas, incluso para generar alimentos, incluso para ir a cazar el mamut y porque no se crean eso de que fueron los hombres y se fueron todos a cazar el mamut. Nel, ahí andábamos también nosotras organizando el asunto y eso. Luego les paso el dato bien de dónde dice porque sí lo leí y no crean que es un choro. Pero mi querida Olia, es momento de pasar con nuestras colegas de Ni un repartidor menos y de ¿cómo se llama tu organización, María? Ya se me fue la onda, ¿ya ves? Es Ni un repartidor menos, Asociación Civil. Y de Ni una repartidora menos, o sea, yo y mi mente es terrible. Pero bueno, Oli, te cedo la palabra, vamos a platicar precisamente de todos estos espacios en donde se han organizado, cómo empezó, quién fue primero, el huevo o la gallina, como decíamos la vez pasada, cómo se organizaron, quiénes fueron, cómo iniciaron esto para la lucha de sus derechos. Que justo Ni un repartidor menos y la Unión Nacional de Trabajadores por la aplicación y colectivos locales que hay en la Ciudad de México que también están empezando a marcar su agenda, pues ya son ahorita históricos. Ustedes ya son históricas, chicas, porque fueron las que iniciaron justo con esta organización, esta visibilización de agenda, de esta visibilización de las brechas, que eso a mí me parece súper importante, puesto que son mujeres, ¿no? Entonces, sí, cuéntenos cómo comenzó todo esto, qué significa para las mujeres que trabajan en las plataformas, alzar la voz, poner los puntos sobre las íes y sobre todo decir, esto nos toca, nos mueve, nos trasciende diferente por el simple hecho de ser mujeres. Claro que sí, Oli. Pues bueno, hablando un poquito de cómo surgió la organización, efectivamente surge como un colectivo, con ayuda mutualista. Todo esto a partir de, digamos, el esfuerzo iniciado por Saúl Gómez, dentro de Ni un repartidor menos, el 27 de noviembre de 2018, a raíz de la muerte de José Manuel Matías Flores en F5 Sur. Él, aunque ya era trabajador en plataformas digitales, ese era su primer día de trabajo en la plataforma de Uber y desafortunadamente murió por un camión de basura del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? A partir de allí, todos los compañeros y compañeras sin distinción comienzan a organizarse de esta manera, primero que nada pidiendo respeto a sus vidas, ¿no? Porque como lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, para las personas repartidoras en un pedido va la vida, ¿no? O sea, no nada más van a entregar comida, van a entregar un paquete, no, va una vida y van las familias de las personas repartidoras.
Posteriormente, y creo que ya con el paso del tiempo, empieza a darse una lucha mucho más estructurada, ¿no? Sí. Como ya decían, en forma de agenda, retomando ejes básicos de trabajo. El primero de ellos fue el reconocerse, como bien lo decía Oli y también Gwen hace un momento, ¿no? El autorreconocerse, tomar conciencia de sí mismos, de sí mismas, en el hecho de decir, ¿qué somos? ¿Somos trabajadores? Aunque nos reconozca la ley o no nos reconozca, ¿no? Pero tenemos que apoyarnos y echarnos la mano. Entonces, el primer gran eje de trabajo fue ese, la lucha por derechos laborales. Para que la ley y las leyes los reconocieran, les reconocieran. Exacto. Así es, y digo, muchas veces la realidad sobrepasa la ley, que fue primero, ¿no? El huevo o la gallina. Sí, primero, creo que también ahí va a estar padre que invitemos a las plataformas para que nos cuenten cómo llegaron a México, porque ya lo contaba Oli en el programa anterior, el hito puede ser pandemia, pero ya estaban desde antes, diría mi abuela. Exactamente, y pues justo, o sea, en ese hecho también toda la cadena de suministro dentro de las plataformas de reparto, que va desde los restaurantes, las plazas comerciales, etcétera, aquí fue donde también se enfocó el segundo eje de trabajo. Este segundo eje de trabajo tiene que ver con la lucha no violenta, o sea, eso hay que dejarlo muy bien claro, ni un repartidor menos se enfoca en una lucha no violenta por la no discriminación y sobre todo la no violencia contra las repartidoras y repartidores. Y finalmente, el último eje de trabajo, nosotros lo enfocamos en una movilidad segura dentro de la ciudad, porque tenemos una cultura cochista en la Ciudad de México y en todo el país, donde hacemos segundos pisos para autos, no para personas, no para bicis. Así es, y como bien también lo mencionaban ahorita, o sea, aunque dentro de Ni un repartidor menos se trató de abarcar de manera amplia todas estas propuestas, sí llegó el momento donde ya no fue suficiente. ¿Por qué? Porque las voces de las compañeras no estaban siendo amplificadas como deberían de amplificar. Y ahí es donde creo que Viris nos puede contar cómo es que surge Ni una repartidora menos. Bueno, a mí me gustaría ir desde antes, como dice mi abuela. ¿Cómo le entraste a ser repartidor? Y luego ¿cómo te uniste a todas estas movilizaciones? Y luego, ¿cómo te volviste lideresa, maná? O sea, ¿qué pasó? ¡Qué lindo! A mí en el 2020 me atropellaron y yo trabajaba sola. Y quien me fue a apoyar fue Ni un repartidor menos. Otros repartidores como de, oye, ¿qué pasó? ¿Y cómo supieron que te pasó ese accidente? Porque yo antes estaba en otro grupo de mujeres. Pero ya es otra historia. Ajá, por WhatsApp. Pero eso ya es otra historia más complicada. Y ya fueron ellos y me dijeron, no, o sea, el carro, o sea, se me cerró allá en Anápolis y ya cuando después de que le reclamé de, oye, fíjate, usa tus direccionales, casi me llevas, que no sé qué, pues me avienta el carro de la llanta de atrás de mi bici, a la que yo tenía anteriormente. Eso ya es intento de otra cosa, pero para que te enojes bien, bendiga. O sea, no le bastó con una. Que nos están escuchando. Aparte de que no le bastó esa, me volvió a aventar el carro hasta que me bajé de la bici y la bici quedó abajo del carro. Las llantas de mi bici quedaron abajo de las llantas. El tipo le estuvo acelerando como 5 o 6 veces todavía la gente para atropellarme a mí. Y afortunadamente pues mi bici no le hizo paro para que me atropellara. Claro. O sea, es tan imprudente estas personas porque desde su enojo pueden hacer cualquier cosa para dañar a alguien que está trabajando. Pero además ya eras mujer, ¿no? Soy mujer. O sea, bueno, ya sé, Viri, pero a lo que me refiero. No te cambié el sexo de repente ni nada, pero esas actitudes y dices, machismo puro, pues. Eso me refería, o sea, el machismo de usar su fuerza, su enojo. Exacto. Y eso todas las además lo tenemos, pero en tu contra como mujer. No, y además de que no fue solamente, o sea, apareció una señora que no sé de quién era ni nada. O sea, se le quería hacer un tiro con el señor de uno contra uno. Ven y bájate. O sea, para defenderme. No sé de dónde salió, no sé en qué momento desapareció.
porque ya no la volví a ver. Y Fue su angelito de la guarda. Angelitos de la guarda. Sí, o sea, la señora llegó, desapareció de la nada y pues así, pues, no sé, en algún momento se fue, no sé qué onda. Y ahí es como yo conocí a un repartidor menos, porque yo era mi burbujita de, pues, si a mí me pasa, pues solamente a mí. O sea, esa era mi mentalidad de antes. O sea, si a mí me acosan, pues solamente me pasa a mí. O sea, son cosas así que cuando uno trabaja sola, pues son cosas que uno piensa todo el tiempo. Hasta que conoces a más compañeras, sabes que las acosan a ellas también. A repartidoras que... Fíjate, este acto está súper cool porque no sé si pasó alguna patrulla o si le llamaron a seguridad pública, no lo sé, o seguridad ciudadana, pero que hayan llegado casi de inmediato a auxiliarte, eso es muy sororo, como decía Oli. No, es que fue sorprendente porque la Nápoles, pues ves que está el World Trade Center al lado, pues está vacío prácticamente siempre. No sé de dónde salieron como 20 personas, salieron como 20 policías en ese momento y no lo dejaron irse. Y todo le dicen, no, si aquí te vas, te vamos y te buscamos y te linchamos. O sea, no los policías, las personas. Y así, o sea, porque el señor, todos vieron cómo estaba haciendo acelerar el carro para poderme atropellar. Fue mucha violencia. O sea, y afortunadamente no me pasó nada. De homicidio, querida mía. Eso ya no es nada más. Ay, perdón, te aventé el carro, no me di cuenta. Esto fue intencional. Y no se quería ser responsable. Hasta que llegó su aseguradora y le dijo, a ver, cabrón, a ver, ¿cómo te explico? La regaste porque ella no debe de ir en la banqueta porque es ciclista. Ella tiene que ir acá abajo y es más, aquí está la línea delimitada de lo que es el ciclocarril. Y acabas de dar con otro gran tema para esta gran ciudad. La educación vial. Las preferencias, primero va al peatón, por si no lo sabían, queridos, primero va la peatona o el peatón, luego circulan las ciclistas y los ciclistas, luego las motos, sí, así transporte público, luego las motos y luego sus autos. Gracias, información que cura. Adelante, Viri. Y así fue como Monín, supe de varias compañeras. Yo también recibí, en ese grupo de mujeres también recibí mucha violencia, o sea, que yo no me di cuenta, pues sí, empecé a recibir mucha violencia y por eso me salí. Fíjate, eso está chido, Viri, que no te dabas cuenta de la violencia que estabas recibiendo y gracias a este conglomerado, a esta forma de organizaciones que te empezaste a dar cuenta porque ya eras manada. Sí, ya de ahí supe también que habían mujeres que se hacían pasar por hombres porque no querían ser acosadas. Wow. O sea, y ¿se ven qué hacer? ¿Sigue pasando? Sí, que sigue pasando, pero al menos en un repartidor menos ya no pasa. ¿Por qué? Pues eso pasaba en el siglo pasado, que las mujeres no podían estudiar medicina, no podían estudiar ingeniería y se disfrazaban. Juana, yo de hombre para ir a la universidad. La primera médica, médica de este país se disfrazó de hombre para ir a estudiar a la UNAM. O sea, y estamos ya pasando y afortunadamente 26 años del siglo XXI y seguimos en las mismas, ¿no? Exacto. Teniéndonos que disfrazar y de hombres para que no violenten tanto. Sí, porque si se daban cuenta que era mujer la que estaba pidiendo ayuda, no llegaba un hombre, llegaban como 20, 30 hombres ahí pidiéndole el teléfono en vez de ayudarle para el siniestro. O sea, aparte de eso, hay muchas compañeras que tenemos nosotros el registro del mapa de riesgos, donde vienen pues a los asaltos, acosos, agresiones, todo eso. Y hay compañeras, a una me la secuestraron 7 días, a otra pues, la estaban acosando al frente de su hijo, a otra pues ya no la dejaban, como conductoras pues ya no la dejaban salir del condominio porque quería prácticamente que la conductora subiera por el pasajero. O sea, son cosas que uno dice, ¿cómo pueden pasar, no? O sea, en este siglo, ¿cómo puede seguir pasando? Y antes de hacerte como parte de las lideresas, perdón, ahí me dio un Lolita Ayala. Perdón. Ya se fue. Es que aquí pasa de todo, queridas y queridos radioescuchas. Antes de irte como haciendo de este espacio de liderazgo y demás, no sé, ustedes denunciaron, hicieron esta relación con las autoridades, ¿qué pasó, Nadia, ahí? ¿Cómo intervienen las organizaciones sociales?
cómo intervienen las colectivas con la autoridad. Ahí qué pasa, porque las cosas están súper fuertes de violencia. Así es, pues bueno, lo primero que se hace, y también retomo las sabias palabras de Oli, o sea, es como ese trabajo de base. Eso es lo primero, se generan esas redes entre las repartidoras y repartidoras, ¿no? Ni un repartidor menos ni una repartidora menos, que son estas redes solidarias. ¿Cómo funcionan? A través de redes sociales, grupos de WhatsApp, ¿no? Donde se manda el aviso, se manda la ubicación, así de me acaba de pasar esto, y entonces va el compañero o compañera que esté más cerca, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, cuando empiezan a suceder este tipo de cosas, también es importante decirlo, las compañeras, los compañeros, aunque se pueda pensar, ¿no? En el trabajo de reparto, quizás no es un trabajo profesional, los perfiles deben de ser de baja escolaridad, no necesariamente, quiero decirles, amigas, amigos. Desmitifica. Exactamente, o sea, muchos de los compañeros y compañeras que están ahí se encuentran terminando sus estudios universitarios, lo toman como para poder tener para la escuela, ¿no? Exacto, o sea, apoyar en sus casas, o sea, un montón de situaciones, ¿no? Pero sí los perfiles no necesariamente son del... Exacto. Trepa trunca, sí, no. Así es, no, cero que ver. Y justo con este tipo de perfiles tenemos a los compañeros, a las compañeras que estudiaban Derecho, que tenían el contactito acá, el contactito allá, y que empezaban a brindar esas asesorías, esas ayudas mutuas, de oye, no, tenemos que ir a denunciar al MP, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro, ¿no? Y es así como de inmediato se empieza a hacer, para posteriormente ya con liderazgos identificados, a decir, a ver, al día a día lo podemos solucionar, pero no podemos estar partiéndonos en 1000 pedazos. Las autoridades tienen que estar participando, tienen que verse involucradas, y es cuando de esa manera se empiezan a realizar estos encuentros e incluso, hay que decirlo, movilizaciones de exigencia de derechos. En las calles y en las oficinas y en donde los encuentres. Un poco para ir cerrando, Viri, cuéntanos cómo es tu experiencia como lideresa dentro de tu organización, cómo se llama tu organización, tú cómo participas en ella y qué te toca hacer. Que no me toca hacer más bien. Pues yo al menos estoy con mis compañeras en caso de emergencias, de que se accidenten, dudas o que llegue a pasar de que un cliente se queda por pasar con ellas. Yo estoy al pendiente de ellas. Pues tenemos un grupo de WhatsApp con muchas repartidoras que pues, afortunadamente han estado desde los inicios y desde ahorita, que fue, pues empezamos en el 2020, o sea, fue en pandemia. Y y pues, ¿qué más puedo decir? O sea, yo la neta me siento muy orgullosa de ellas. Y sí, pero digamos como lideresa. Perdón, sí, perdóname. Pues se me hizo muy agradable conocer a más mujeres que pues pasamos lamentablemente por estas situaciones, que las conozco de esta manera, sino las quisiera conocer de las mejores maneras. Y ha sido muy fuerte, la verdad, porque como lo dije la vez pasada, pues yo he estado amenazada de muerte por otros repartidores, me han perseguido, me han tomado fotos en la calle, y la verdad, la autoridad, pues bien, gracias, porque como no me han pegado, no me han desaparecido, no me han hecho nada grave, pues mis denuncias se han quedado ahí paradas. Sí, porque en esta ciudad tenemos se supone un comité, un consejo para atención precisamente para protección de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos, y en este caso pues tú entras en ese perfil inmediatamente. O sea, estamos luchando por derechos laborales, estamos luchando por derecho a cuidar, ser cuidado y autocuidado, estamos luchando por una dignidad de nuestro trabajo, dignidad como personas en el espacio laboral. Y nos vamos a ir a otro cortecito, pero regresamos para meterle candela con el tema de cómo funciona este mapa de riesgos. Eso es un hito. Y la verdad que se escucha muy interesante. Volvemos. Okay, let's go. Con un enfoque feminista construimos la narrativa digital.
En un momento regresamos. Toma nota, esto es Las Mujeres Facturan. Estás escuchándonos desde CIMAC Radio, periodismo con enfoque de igualdad. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Las Consti MX feministas y CIMAC Radio traen para ti Gafas Violetas, Miradas Feministas, el espacio para hablar de política nacional con perspectiva de género. Acompáñanos los martes a las 11 de la mañana, retransmisión los jueves a las 6:30 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Ya regresamos, esto es Las Mujeres Facturan, y por favor síganos en nuestras redes sociales en CIMAC Radio, en Facebook, en YouTube, en Spotify, y también les recordamos los números en cabina, que es el 55 35 08 47 61. Esto es en WhatsApp, para que ustedes también nos manden sus opiniones, sus comentarios, porque seguramente alguno o alguna que nos esté escuchando también es repartidor, repartidora, y tiene también muchas historias que contar en este podcast y enriquecerlo. Así que por favor no duden en mandarnos también sus opiniones, sus comentarios, y compartan, porque esta información, entre más llegue a más personas, pues más se fortalece. Y bueno, regresamos las mitoteras y quisiera otra vez pasarle la voz a Viri y que nos contaras un poco cómo fue increciendo este liderazgo, cómo es que te involucraste más y sobre todo cómo es que cómo es que te atreviste a salirte como de este modelo de solo conductora pasiva a ser ahora una lideresa activa. Pues empecé después de mi accidente entre comillas. Conocí a más repartidoras, se me hizo injusto por todo lo que estamos pasando, porque al principio pues era como de esos, cada 100 repartidores pues era una repartidora, y afortunadamente por la pandemia, o desafortunadamente, empezamos a ser más mujeres, las que trabajaban, las que salían, las que se estaban esforzando de más, o porque lamentablemente pues la persona que los apoyaba en su casa, pues, su pareja, esposo, quien sea, su papá, pues fallecieron, o sea, en la pandemia, o perdieron trabajos, ¿no? Porque mucha gente también perdió trabajo en la pandemia, ¿no? Trabajos, digamos, en oficinas, en fábricas, porque pues no había. Y muchas mujeres llegaron así, bueno, a las muchas que yo conozco pues llegaron porque les faltaba alguien que les ayudara en su sustento, y pues tenían que ser ellas las asistentes. Exacto. O sea, eran amas de casa y terminaron siendo una trabajadora más en las plataformas digitales. Ajá. Y pues ya cuando las empecé a conocer sus historias, empecé a encariñarme con ellas, y cuando supe de mi compañera que había sido secuestrada por un cliente. ¿Eso hace cuánto pasó? Eso pasó antes de pandemia. Pero ella no tenía ningún grupo, estaba sola. Uy. Y ya cuando la conocí, pues me puse ya a repartir con ella, y yo hasta me sacaba de onda porque cuando veía una camioneta,
una Suburban, que son esas grandotas, ¿no? Pues luego se frenaba y se quedaba paniqueada. Y yo así como de, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué te pones así? Y no me contaba y no me decía. Y yo de, ay, ¿qué pasa? Y yo ya estaba entrando en desesperación porque yo era la que iba atrás y en cualquier momento yo iba a provocar un accidente o alguien me tiraba o cualquier otra cosa. Y dije, no, ¿qué onda, no? Hasta que un día abrió su corazón y me dijo, ¿sabes qué? Yo antes de conocer ni una repartidora menos, pues a mí me secuestró un cliente cuando fui a dejar ahí en Millán. O sea, dices, no, pues es un lugar muy fifí, ¿cómo podría pasar esto, no? Pero en realidad, pues, es más común de lo que uno cree. Cuando ven que es un lugar fresa, un lugar fifí, dices, no, aquí no me va a pasar muy elegante, nada, ¿no? Tenemos también este prejuicio de que en las zonas en donde hay pues más lana o que se ve incluso más cuidado, no sé, ahí no me va a pasar nada porque ahí es seguro y no. Pues terminó siendo arrastrada dentro del departamento porque estaba esperando que el cliente le pagara el efectivo del pedido. Pues en cuanto el tipo así como de, no, pues ahorita me traen el dinero, espérame. O sea, aparte de que estaba en un lugar sutil, se hace el pobre, ¿no? Y no, pues espérame, después de 10, 15 minutos de esperar a que le dé el dinero, pues se mete, regresa, y cuando le va a dar el dinero exacto, o sea, ya lo tenía todo previsto, pues que agarre y que la jala de la mano y la mete al departamento. Ahí estuvo 7 días escondiéndose, sin dormir, sin que ella pueda salir corriendo porque el tipo la estaba persiguiendo para poderla violar. Y ya... ¿Y en ese lugar nadie la auxilió? No, espérame, para que te enojes también otra vez. Pues no, mi compañera venía en bici. No metieron su bici a la Suburban, o sea, ya estaba con alguien más o no sé cuántas personas más coludidas para que ya tuviera la bici de ella adentro de la Suburban. La fueron y la dejaron, bueno, la llevaron a su casa y le dijeron, ya sé dónde vives, si me denuncias, me levantas, si yo me entero que me has levantado una denuncia, voy contra ti y tu familia porque ya sé dónde viven. O sea, le dio 7 días para poder saber todo esto. Horrible. Y ella denunció. Y hay muchas compañeras repartidoras que no levantan denuncias porque por miedo, porque ya una pues, pase como esta compañera que termina así. Creo yo, o sea, y ahí creo que Viri no nos va a dejar mentir que también hay muy poca cultura de denuncia debido al proceso de revictimización que sufren las compañeras en las instancias donde se tienen que presentar las denuncias. O sea, eso es un hecho. Te hacen la vida cuadriculada como para que tú desistas y queden así las cosas. De hecho, sale peor a veces la denuncia por todo el trauma que vives, revives y vuelves a masticar y aún así eres tú, la víctima, la que es señalada con el dedo. Y aparte creo que esto es un tema importantísimo de que no hay cultura de denuncia, pero tampoco hay condiciones para la denuncia, pero tampoco sabemos con quién acompañarlos en la denuncia. Por ejemplo, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México tiene las abogadas de las mujeres que si me están escuchando y ojalá que sí nos estén escuchando, deberían de meter esa otra arista en darles a las mujeres orientación, porque las abogadas de las mujeres lo que hacen es darles orientación a las mujeres violentadas, pero sobre todo en casos de violencia familiar. Y esto no es violencia familiar, esto es violencia en las calles, ni siquiera podría llamarse laboral, ¿verdad? Porque como es en el lugar en donde tú vas a dejar el pedido, se llama violencia laboral, es violencia en el hogar. ¿Qué tipo de violencia, qué modalidad de violencia estamos hablando? Porque la plataforma digital no te está violentando, digamos, no te está violentando una institución, o sí, o cómo. Y ahí hay un gran debate, que qué bueno que lo sacas ahorita, Viri, porque eso creo que nos da para otro momento para hablar de cómo está la legislación en materia de tipos y modalidades de violencia, es decir, la ley de las mujeres del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Exactamente, creo que justo ahí en eso que tocas, Gwen, es un punto bien importante. Apenas el año pasado es cuando nuestro país, México, ratificó el convenio 190 de la OIT. ¿Y por qué esto es tan importante, amigas, amigos que nos están escuchando? Por favor, grábenselo en sus cabecitas y en sus corazones. El convenio 190 contempla que toda violencia que se da involucra
una participación del Estado, ¿no?, en las responsabilidades. Y tú como trabajadora debes de tener garantizada tu seguridad si vas en el trayecto, si ya saliste, estés en cualquier lugar. Nuestro país ya firmó este convenio, entonces ahora la gran tarea en nuestro país es pensar, dar esa tarea, esa talacha, decir cómo lo vamos a implementar. Sí, definitivamente creo que en todo momento el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en cualquier momento, en cualquier latitud de este país. Y yo me gustaría, si pueden, aumentar nuestro conocimiento sobre esta estrategia organizativa del mapa de riesgos, que me parece a mí muy parecida, no sé, ustedes me dirán, a lo que también hicieron las personas migrantes o en condición de migración, que también hicieron un mapa de riesgos, y también por WhatsApp, porque ahora la plataforma de WhatsApp se ha convertido también en un espacio importante de comunicación efectiva y rápida. También, por ejemplo, les explico, las personas en situación de migración hicieron un mapa de riesgos, pero para no pasar por ahí cuando eres persona migrante, porque ahí hay, ya sea que te secuestren, ¿no?, ya sea que te utilicen también para trata, porque también a las mujeres las utilizan para trata, dependiendo de su nacionalidad, dependiendo de su condición, y también hay tráfico de órganos, también hay muchas cosas terribles que pasan las personas en situación de migración, y en ese sentido me gustaría que ustedes ahondaran más en esta última parte de qué es ese mapa de riesgos, cómo inició esa estrategia, es efectiva, no es efectiva, y si en esta estrategia está involucrada la autoridad o no, y por qué no, o por qué sí. Bueno, ese mapa está creado por su servilleta, acá me está, por eso digo que hago de todo un poco, pero también tengo la colaboración de muchos repartidores, porque ellos llegan a ver Facebook, Twitter, TikTok o cualquier otra cosa de redes sociales, y ellos dicen, oye, mira, esto nos puede interesar porque es un lugar de riesgos, aquí pues al compañero le pasó esto, o el compañero ya mandó capturas en su post de Facebook y dice, no, me pasó esto y aquello y bla bla bla, el cliente se puso muy agresivo, o compañeras donde o sea, hay compañeras que dicen, ¿sabes qué? Ya no voy a este lugar porque el cliente me está mandando mensajes de que me quiere hacer esto y aquello y bla bla bla. O sea, y te quedas así como de, ¿cómo? O sea, todavía tiene el descaro de avisarte, de decirte qué te va a hacer, o sea, mejor no lo entregues, ¿no? De mucha impunidad, ¿no? Porque no hay, y lo que les decía al principio, o sea, no hay un castigo ejemplar, ¿no? Y entonces, ¿cómo es este mapa? Entonces se construye a partir de las aportaciones de repartidoras y repartidores, de sus propias experiencias de los compañeros que están como tal, en las calles. Y son pues experiencias pues como así le pasa a una mujer, le pasa a un hombre, así como le pasa al hombre, le pasa a la mujer. Y ninguna situación se minimiza, o sea, porque también como lamentablemente les pasaron a las compañeras, pues también a los compañeros les ha pasado. Y tú conglomeras, o cómo se dice, o tú vas poniendo pines, o cómo es el tema. Dependiendo el motivo, por ejemplo, pues tengo unos rojos que son los asaltos, ya sean terminan siendo agredidos, robados, lo que sea, los intentos de asalto que están en amarillo, los fraudes, que los clientes que dicen se quieren hacer los chistositos de, ay, es que yo ya pagué por tarjeta y que no sé qué, y tienen que pagar en efectivo, o agarran y dicen, yo no recibí el pedido, cuando pues, efectivamente hay foto de que recibieron el pedido o que están dando el código. Claro. O sea, ya sabemos, estas personas, mejor no tenerlas como clientes, ¿no? A lo mejor y disminuye, pero habrá clientes que hasta siendo, con lo poco que tengan, pues van a pedir. ¿Y tienes mapa como de esto es riesgo y aquí está chido, o nada más de riesgo? Solamente de riesgos, porque es más fácil que ellos sepan a dónde no deben ir. Y afortunadamente, el mapa de riesgos fue muy bien visto, porque tiene más... ¿Sabes cuántas vistas tiene? ¿Cuántas? Más de 800,000. Oye, Viri, pero es público entonces. Es público. Okay. Si quieres algún día lo puedes ver, te lo puedo mandar. Sí, yo creo que sería bueno para las compas, los compas repas, que pudieran tener ese mapa. A lo mejor es una buena idea
otro Lolita ya ya fue. ¿Es buena idea para replicarlo en otras latitudes? ¿Se ha replicado o solo es una experiencia de Ciudad de México? Pues lamentablemente es solamente experiencia aquí en Ciudad de México y el Estado de México parte, porque pues muchas veces los más compañeros como que minimizan eso de pues no, lo pasó a mí, pero en realidad pues ya les pasó a otro y otro y otro, y como ya no saben qué onda, pues mejor se quedan así con el de ya me pasó, ya qué hago, ¿no? ¿Y qué ha pasado con las autoridades? ¿Han recibido esto de buena manera? Nadia, ¿qué pasa? ¿Sí comparten? ¿Sí atienden? Pues sí, o sea, bueno, creo que las autoridades han estado abiertas al diálogo. O sea, han escuchado dentro de Ni un repartidor menos, ahora que ya se conformó como asociación civil, ¿no? El año pasado. La intención es tener diálogo social bipartito y tripartito, tal cual, para construir acuerdos. Las autoridades, efectivamente, y también hay que decirlo con su nombre, o sea, sobre todo a través del gobierno federal, han tratado de poner ciertas medidas para proteger a las compañeras y sobre todo también a los trabajadores en general, pero podemos decir que literalmente apenas estamos arrancando los trabajos. O sea, porque apenas están teniendo desde los datos, cómo hacerle, o sea, es una lucha que todavía estamos en proceso de dar. Sí se reconoce el que nos han prestado sus oídos, pero también creo que es necesario que presten sus manos y que pongamos manos a la obra para generar acuerdos en conjunto, porque por ejemplo, los distintos colectivos, las distintas organizaciones pueden tener herramientas, pero qué mejor que volverlo una política pública. Claro. Y yo creo que si nos están escuchando las autoridades, les pedimos que sean abiertas a construir estrategias sinérgicas, a destruir mitos, a destruir resistencias y sentarse a dialogar y sentarse a construir. Yo reitero, a veces no sabemos quién fue primero el huevo o la gallina, pero las mujeres desde que estamos en este planeta o desde que evolucionamos en este ser increíble que somos, tenemos capacidades para construir estrategias, para construir comunidad, y yo invitaría a que sigamos en esta discusión. Hoy hablamos de cómo se organizan, ni un repartidor menos ni una repartidora menos, pero como esta experiencia hay muchos colectivos en el país que queremos escuchar, y por eso les damos el número de WhatsApp, que es el 5535084761, para que nos comuniquen, para que nos digan cuáles son sus experiencias, cómo se han organizado. Les decía yo al principio, en Puebla hay una organización también de repartidores, cómo es esta estrategia de trabajo con las agendas de las mujeres al interior de las organizaciones de repas. Y muchas gracias nuevamente a CIMAC Radio por permitirnos estar en su cabina, permitirnos hacer esta experiencia, y también a Viri, a Nadia, a Oli, que se tuvo que retirar hace un momentito. Nosotras somos Las Mujeres Facturan porque estamos generando riqueza y estamos facturando, y sí somos mitoteras. Reiteramos, si mitotera es luchar por tus derechos, organizarte, saberte derechohabiente, derecho viviente, sí somos mitoteras, y aquí seguiremos haciendo el mitote. Así mero. Nos vemos en el próximo capítulo de Las Mujeres Facturan, y síganos en nuestras redes sociales, sigan a Ni una repartidora menos para que se enteren de más cosas. Un abrazo y buenas tardes. Hasta aquí llegamos por hoy, pero volveremos la siguiente semana explorando la gig economy con un enfoque feminista. Gracias por sintonizarnos desde las redes sociales de CIMAC Radio. Te invitamos a compartir este episodio y darnos tus opiniones. Esto fue
Las mujeres facturan.